Me pregunto si la Corte Suprema del Estado de Montana sabía que su juicio iba a ser condenado en todo el mundo, excepto el mundo religioso, por supuesto. Imagínate, la Watchtower había sido condenada a pagar $35 millones por no denuncia de un pedófilo a las autoridades. Pero en Montana sí se debe denunciar un acto de pedofilia, pero no si eres miembro del clero y sabes de este acto a través de una confesión. Como resultado, la Corte Suprema anuló la sentencia anterior porque los ancianos no dijeron nada a las autoridades por motivos religiosos. El día que un asesino en serie confiesa algunos asesinatos, le permitirán seguir matando a muchos más por el secreto de la confesión. Ahora es oficial. Los testigos de Jehová tienen derecho a proteger a los pedófilos. Ve a tocar puertas en Montana. Los insultos lloverán. Y verás que dirán que es el comienzo de la gran tribulación. Además, de acuerdo con la ley de Montana, esta disposición concierne a los miembros del clero. ¿Es una idea mía o los testigos siempre han afirmado que no tenían clero? Entonces, los ancianos forman un clero cuando les conviene. Después de la generación en movimiento, el clero en movimiento. Las víctimas no cuentan para nada, como podemos ver en el libro para ancianos, Pastor el rebaño de Dios. Lea el artículo 7 para asegurarse de que los ancianos obedezcan las leyes para denunciar delitos sexuales contra niños. 2 ancianos deben llamar inmediatamente al departamento legal para recibir asesoramiento legal, etc. Y ahora, lea el artículo 31. En caso de daños materiales, la acción rápida puede hacer mucho para evitar daños mayores. Los robos, incendios y otros actos de vandalismo deben ser reportados rápidamente a las autoridades locales. Pero la acción inmediata en el caso de un asalto también evitaría que ocurran más asaltos. No les importa las víctimas. Vale, chao. Voy a vomitar.